Hola, mi nombre es Jessica Muñoz y esta es mi presentación individual. Este, hace 2 semanas hice un video con mi grupo donde estábamos comentando y reflexionando sobre un radio que escuchamos y um, un artículo que leímos. También estábamos hablando nosotros de nuestras propias opiniones del lenguaje y la identidad. Um, Hoy voy a estar comentando yo en unas cosas sobre eso y dando también mi propia opinión. Una de las primeras preguntas que está aquí en el papel es que resuma y comente las opiniones variadas y expresadas sobre la relación entre la lengua y la identidad en los materiales y en la conversación en el grupo. So, Muchas de las cosas que estábamos hablando nosotros como grupo hace 2 semanas todos casi tuvimos la misma opinión. Una identidad nosotros pensamos que es, pues, son cositas chiquitas que hacen que te formen a ti como persona. O sea, como, ah, como hagas de cuenta, a mí mi identidad, eso sería como mi lenguaje, lo que yo hablo, lo que estudio, lo que a mí me gusta. Todo eso me hace a mí como mí. Este, También estábamos hablando de cómo si lo de la lengua, si la lengua que hablamos nosotros también incluye la identidad o si son relacionadas. Y por forma, creo que yo y Diana pensamos que uno tiene como que diferentes identidades con los lenguajes que hablan, pero Glicerio también puso un punto que no importa si hablas dos lenguajes, de todas maneras es una misma identidad porque esos dos lenguajes son parte de tu identidad. Pero yo y Diana tenemos una forma de pensar donde nosotros pensamos que mientras uno, como cuando uno habla español, como entre sí mismo, como yo hablo español nomás aquí como en mi casa o con mi familia, yo pienso que esa es una identidad propia, pero después cuando hablo en inglés es más como que en la escuela, en trabajos, con mis amigos, o yo pienso que esa es una identidad como que diferente. No, yo no siento como que es una igual, pero al mismo tiempo entiendo de lo que estaba diciendo Glicerio, que pues los dos lenguajes también pues te hacen a ti una sola identidad. O sea, en forma sí es nomás una identidad. Este, También estábamos hablando mucho como de lo que escuchamos sobre la estación de radio, creo. Donde nosotros pensamos que hay muchas cosas que como que, ¿cómo explico? Quedamos en un acuerdo que uno como persona pues piensa que es mexicano o hispano o cierta cosa, pero como en la lección, en el artículo que leímos, el muchacho, el autor, explicaba que él, mm, a él no lo trataban como si fuera mexicano porque no hablaba el lenguaje y todos en el grupo, pensamos la misma cosa de que es verdad, si uno como nacido de aquí, cuando va a México lo tratan diferente, lo tratan como americano, no lo tratan como mexicano, pero aquí en los Estados Unidos uno que habla español lo tratan como si fueran mexicano, no lo tratan como americano, en forma, uno tiene como que su propia comunidad, como la gente bilingüe, porque nosotros sabemos cómo se siente no ser parte de una cosa, pero también no ser parte de la otra. Eso fue algo muy interesante sobre lo que hablamos la última vez, que like, nosotros los tres, es raro porque los tres tuvimos la misma opinión de que
a uno no lo tratan igual de los mismos, no lo tratan de una forma en un lado, pero tampoco no lo quieren del otro lado. So, haz de cuenta, se tienen que formar su propio grupito de lo que son. Este, la siguiente pregunta es, en su opinión, ¿vale la pena poner un gran esfuerzo en conversar la lengua y la cultura de sus ancestros en los Estados Unidos? Yo pienso que sí vale la pena y hacer un esfuerzo en hablar nuestro lenguaje y practicar la cultura de nuestros ancestros, porque es algo que no quieres perder, porque es muy importante tratar de conservar tu historia para que tus hijos y después tus nietos y todo también sepan de dónde vienen y sepan el esfuerzo que los ancestros tuvieron que hacer para estar aquí. Como yo cuando tenga hijos, yo quiero que mis hijos sepan el esfuerzo y todo que mis papás tuvieron que hacer para venir para acá. Y yo creo que el lenguaje es un gran paso para eso porque like, tienen que entender que la cultura viene con el lenguaje. Pues no es como que a fuerzas tienen que aprender el español, pero yo quisiera porque no nomás es algo que los conecte con su cultura, pero el lenguaje de alguien, yo siento que los ayuda mucho después en el futuro, como en los trabajos, a uno le llama más la atención, a un empleador le llama más la atención que hables más de un lenguaje y yo creo que eso es una gran cosa. No nomás eso, pero también pues puedes ayudar a alguien que no entienda el lenguaje inglés, como si vas a la tienda y miras como una señora que no sabe hablar inglés, se siente muy bien saber que tú la puedes ir a ayudar. So, yo creo que sí vale el esfuerzo conversar y like, no. Yo creo que sí vale el esfuerzo like, mantener ese lenguaje y seguir hablando el lenguaje y practicando la cultura. La última pregunta dice, ¿opinas sobre este tema controvertido utilizando tu experiencia personal como punto de partida? Pues yo pienso que uno debe de poner el esfuerzo de seguir conservando el lenguaje y la cultura, pero al mismo tiempo yo pienso que donde estás es muy difícil tratar de conservarlo porque um, yo había comentado esto en el pasado, conversación con mi grupo, pero yo cuando estaba en la primaria, el primer lenguaje que yo hablé era español. Ese fue mi primer lenguaje, es lo que yo nací, aprendí y hablé español. Ese fue mi primer lenguaje. Y entrando a la primaria, pues los primeros cuantos grados sí eran enseñados, sí me los enseñaron a mí en el lenguaje español, pero creo que ya como que para el cuarto o quinto grado, como que te van como que moviendo a clases donde hablan puro inglés. Ya cuando entras ya, creo que es a la secundaria, este, ya no tienes, ya no son clases españoles, ya son puras clases en inglés y ya pues más avanzando entre la escuela son puras clases en inglés. La única forma de la que puedes tomar una clase como de tu propio lenguaje es si la ofrecen uno en la escuela y si quieres tomarla, porque no es un requisito, sino que una opción si quieres tomar otro lenguaje. Yo pienso que uno pues sí debería de tratar de conservar el lenguaje y la cultura, pero es muy difícil haciendo eso porque las escuelas, como todo el sistema educatorio, como que no soportan eso de conservar la cultura porque en vez de tratar de ponerte más cerquita como a tu cultura y a tu lenguaje, como que te puchan un poquito para atrás y como que ya no te dejan conectarte tanto con esa parte tuya. Yo pienso que la única forma de tratar de conservar pues el lenguaje es sinceramente con la familia, porque si no fuera por ellos, pues yo creo que a mí se me hubiera olvidado mucho el lenguaje español.
porque las escuelas de verdad no enseñan. Pero la cosa que a mí me confunde es que las escuelas no, como que no te hacen aprender un nuevo lenguaje o seguir aprendiendo tu mismo lenguaje, pero cuando ya vas a una entrevista de trabajo o cosas así, quieren que hables un segundo lenguaje o ese lenguaje que hablabas antes porque les conviene. Yo pienso que eso es, en realidad sí debería de ser algo importante en el sistema educatorio, pero no le han puesto tanto esfuerzo. Yo creo que las escuelas deberían de empezar a hacer eso porque en realidad el lenguaje de uno es muy importante, no nomás para uno mismo, para que continúe teniendo esa identidad, pero para el mismo futuro, uno que está aquí en los Estados Unidos, pues yo pienso que debería de poder hablar más de un lenguaje porque es una cosa muy bonita y muy especial. Este, y también pues yo creo que esto es como que manteniendo la lengua es muy difícil también aquí en los Estados Unidos, no nomás yo pienso, el sistema de las escuelas, pero también yo pienso que es muy difícil mantener uno el lenguaje y la cultura por el racismo que pasa, no nomás aquí, sino que en todo el mundo, pero yo siento que aquí más que nada um, hay mucho racismo contra el lenguaje español y junto con la cultura como de otros lugares como la cultura mexicana, como que hay mucho racismo con eso, mucha controversia con esas cosas. Yo pienso que hay una muy grande controversia con el racismo y con el lenguaje, porque yo pienso que no hay nada malo con uno teniendo su propio lenguaje y su propia cultura, porque en realidad los Estados Unidos no tiene un lenguaje oficial, no hay lenguaje oficial, el inglés no es un lenguaje oficial, pero hay tanto racismo que uno piensa que el inglés es el lenguaje oficial de los Estados Unidos cuando en realidad no es. Pero con el racismo que pasa, uno como que ya no quiere, cuando uno experiencia el racismo, yo siento que uno ya no quiere hablar el lenguaje que causó el racismo, porque yo he visto muchos videos y muchas cosas donde uno pues puede estar hablando con su familia o algo en español en público y gente nomás se pone bien agresiva nomás con escuchar que alguien está hablando un lenguaje que ellos no conocen y yo pienso que eso es algo muy feo porque no hay razón por la que uno tiene que ser así de malo por nomás un lenguaje. Yo siento que uno como Yo siento que en los Estados Unidos, pues uno debe de ser educado, que no hay una lengua oficial. Y yo pienso que el sistema gubernal debe de como que hacer anuncios y informativos sobre el racismo y la lengua y todo, tal cosa. Yo pienso que uno debe de aprenderla. Ok, eso está bien, no hay nada malo con alguien hablando otro lenguaje. Yo siento que uno tiene que hacerse hacerse como que la mente ya de que, ok, esa gente habla este lenguaje, no hay nada malo, está bien, sigue con tu día. Pero am, conservando un lenguaje es muy difícil, no nomás por el sistema de escuela, sino que también por el racismo que uno pasa. Pero yo pienso que sí vale la pena mantener ese lenguaje y también la cultura, porque a uno eso le hace la misma identidad. Yo pienso que sí vale la pena tratar de conservarla y hacer el esfuerzo por el futuro para seguir como pasándolo a tus hijos y tal cosa, yo pienso que sí vale la pena. Creo que esto es todo y muchas gracias por ver.